Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, tengo el honor de ser moderadora en esta sesión del ciclo de conferencias y discusión Construyendo Nuevos Enfoques en la Investigación Urbana que ha organizado y ha propuesto el Instituto de Urbanismo como una forma de celebrar sus 55 años de trayectoria académica. El foro que vamos a tener el día de hoy sobre cultura urbana tiene por objetivo fundamental plantear algunos de los muchos temas que contribuyen a la diversidad de aspectos que forman parte de la cultura que palpita y caracteriza a las ciudades, diferenciándolas claramente unas de otras, otorgándoles, digamos, como su sello de identidad. Para esto contamos con unos invitados muy especiales que estamos seguros que serán unos excelentes provocadores para los tiempos que estamos viviendo en la ciudad contemporánea. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a la doctora arquitecto María Teresa Novoa, quien es arquitecta de la Facultad de Arquitectura y tiene maestría y doctorado de la Université Paris 5 en Francia con una beca de cultura de la República de Francia en 1990. Realizó postdoctorado en el CIPOS UCB sobre el tema del arte público y es profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Coordina en el CIPOS la línea de investigación Espacio Público, Arte, Arquitectura y Ciudad. Eh, y ha sido profesora invitada en la Universidad de Guayaquil en Ecuador, Universidad Politécnica de Barcelona, Universidad de Bio Bio en Concepción, Chile, entre otros. Pero un elemento importantísimo es de resaltar en el caso de la profesora Novoa es que ha sido articulista en diversas revistas indexadas y además en artículos divulgativos en páginas culturales en prensa nacional e internacional, y en este momento tiene disponible en Amazon su libro Actualidad y Controversia del Arte Urbano y del Espacio Público. Ella nos va a dar la conferencia inaugural del foro del día de hoy, que se llama Trazas de Cultura Urbana en la Ciudad. Pero en nuestro panel tenemos unos distinguidos especialistas, la doctora arquitecto Marela Briceño Ávila, quien ha sido profesora de la Facultad de Arquitectura de la ULA durante más de 23 años y actualmente es profesora en la Universidad Católica de Ecuador, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, y líder del proyecto de investigación Ciudad y Paisaje. Es editora de la revista Axioma y entre otras líneas de investigación tiene calidad de vida, hábitat y cultura urbana, paisaje, calidad ambiental urbana. También tenemos a la doctora arquitecto Beatriz Hernández, quien es arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central y profesora investigadora del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción y doctora por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Es profesor titular en el Instituto de Urbanismo, el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, y ha tenido la orden José María Vargas, tercera y segunda clase. Y al caballero del día de hoy que nos acompaña, el periodista Cheo Carvajal, quien es además magíster en diseño y espacio público, fue discípulo del antropólogo Manuel Delgado, un gran maestro para estas personas que nos interesa este tema de la vida urbana. Y es director de la ONG Ciudad Laboratorio, profesor del Diplomado en Diseño e Innovación Social de la Universidad Católica y activista por la ciudad, por la vegetación urbana, investigador sobre movilidad peatonal y el uso nocturno de la ciudad. O sea que, como ven, tenemos verdaderamente un panel de lujo y una conferencista de lujo a la que le doy el pase en el derecho de palabra, María Teresa. Hola Melín, hola a todos, Cheo, todos los organizadores y bueno, celebrarlos
en este 55 aniversario del Instituto de Urbanismo. Creo que es una magnífica oportunidad de revisar y de intercambiar y replantear líneas de investigación sincronizadas con el espíritu de los tiempos. Bueno, me dirás cuándo empiezo para compartir pantalla. ¿Ya? ¿Arranco? Ok. Voy a compartir pantalla. Entonces tenemos... Ay, no veo aquí. ¿Dónde está? Acá. Bueno, Bueno, digamos que para estructurar esto que vamos a comenzar, planteo varias preguntas con respecto a la cultura urbana. La cultura urbana es una expresión de identidad individual o colectiva. Es una... ¿qué expresiones sociales explican su existencia? Las expresiones culturales connotan un valor excepcional a los espacios de la ciudad. La cultura urbana es sinónimo de calidad de vida. Y por último, es que todo vale. Podría ser muchas más, pero digamos que para arrancar estamos en este... Bueno, vamos a refrescar un poco lo que se ha revisado a lo largo de esto. Bueno, sabemos que la ciudad es un espacio construido en el tiempo, es un largo proceso civilizatorio que termina conformando en la actualidad una alta densidad poblacional con un volumen considerable de edificaciones y que demandan un complejo sistema de servicios e infraestructura. El fenómeno urbano, ya sabemos que el fenómeno urbano que en realidad empieza a despuntar como lo conocemos en el siglo XIX, es en este siglo XXI que se presenta con toda la variedad y formas inéditas no vistas antes, que con la pandemia y el teletrabajo, digamos que establecen entonces una relación que va a ser distinta a lo conocido entre lo que es lo urbano y lo rural, puesto que se abre una serie de posibilidades de interactuación a distancia que están en curso de desarrollarse su máxima dimensión. Uno de los aspectos más interesantes para todos es esto que implica el movimiento de personas y capitales, el que promueve la coexistencia de comunidades pluriculturales, multirraciales, multiétnicas, y que todo esto es donde el crisol, donde va a generar la cultura urbana. Este fenómeno que, si se quiere, a principios del siglo XX era solamente para las ciudades metropolitanas, ya lo vemos que está siendo, por esta capacidad de movilidad de los habitantes, una característica mucho más generalizable. La cultura, la ciudad y ciudad de los excesos, como la ha llamado Marc Oyer, también llamada megalópolis, ciudad posmoderna o la que acuña mejor, y en el caso venezolano la entendemos perfectamente, es la ciudad formal. Esa ciudad formal que tiene perímetro definido, que ya dejó de tener la valoración o centrar su razón de ser en torno a un epicentro urbano fundacional, ese concepto que era muy decimonónico, ¿no? Nos vamos a encontrar entonces que la ciudad se manifiesta en un ámbito totalmente heterogéneo, donde sucede enriquecedoras actividades humanas que le van a dar carácter a los espacios públicos, que son espacios públicos patrimoniales y compartidos. En este magma relacional de soporte entre los ciudadanos, es muy útil pensar que la ciudad sea nada más para habitar, trabajar, dormitorio, trabajo. Son muchas más las expresiones las que se dan, son tangibles y son intangibles. Y esos son los elementos base de construcción de identidad, de sentido de pertenencia y de memoria urbana. Y quizás en estos elementos, identidad, sentido de pertenencia y memoria urbana, va a ser el sustrato donde pueden nacer las expresiones culturales específicas de los ámbitos sociales de distintas dimensiones. La vida, por otra parte, la vida de la ciudad establece unas convenciones en las relaciones sociales que vamos a llamar las normas de convivencia entre los individuos.
Son normas de convivencia muy a la mano y sin embargo también muy poco practicadas. Practicarse poco en algunas ciudades, en nuestro caso caraqueño, podemos decir que ha sido ambivalente la manera como el ciudadano las ha asumido. ¿Cuáles serían? Bueno, botar basura en el lugar dispuesto, no hacer ruido excesivo, no invadir los espacios públicos, cruzar las calles en los pasos peatonales, respetar semáforos, la velocidad establecida, no vandalizar el patrimonio, no vandalizar el mobiliario urbano ni los bienes patrimoniales. Es evidente que infringir estas normas básicas produce caos y malestar colectivo. Con frecuencia, cuando un ciudadano infractor actúa en contra, decimos que es carente de cultura. Sin embargo, la cultura urbana supone más que estas convenciones sociales, supone muchas más que estas conductas o convenciones o acuerdos sociales. Vamos a decir ¿qué implica la cultura urbana? Donde ya dijimos que conviven múltiples expresiones, polaridades y valorativas distintas y contradicciones, que pueden ir de lo formal a lo espontáneo, pero también que pueden ir, la expresión cultural urbana, de la expresión local a la global, de lo particular cultural a lo homogéneo de modas planetarias, de la identidad y el valor patrimonial al vandalismo, de la revitalización y naturalización del espacio público a la contaminación publicitaria. Son muchos aspectos a tocar, yo nada más me voy a guiar o voy a mencionar 4 puntos que me parece que con los cuales me siento satisfecha de poder hacer este primer intercambio. La cultura violenta es el antagonismo de la cultura urbana. Se suele asociar a las urbes con cultura violenta en las manifestaciones de anonimato, relaciones hostiles, hacinamiento, sobrepoblamiento, inseguridad, violencia, cinturones de miseria, desesperanza y marginalidad. Pero los bienes culturales patrimoniales, sean tangibles, edificios, espacios públicos notables, obras de arte, intangibles, saberes, gastronomía, tradiciones, naturales, paisajes, vegetación, biodiversidad, están allí, están presentes, pero cuando se desconocen, se vandalizan o se ignoran, suscitan carencia de identidad y de sentido de pertenencia. Es posible identificar las áreas donde el citadino es más vulnerable o es muy vulnerable. Más o menos todos lo sabemos, un repaso general. Conjuntos habitacionales carentes de servicios e infraestructura, sin espacios para alimentar la creatividad, las expresiones de arte, las tradiciones culturales y el amor a la naturaleza. Ausencia de espacios públicos bien conformados, calles, bulevares, plazas, parques arborizados, oscuridad literal de la calle, que es compensada por la luminosidad de eso que se llama la caja de sueños, la pantalla de televisión, cuyas antenas integran el paisaje constructivo en esta nueva era de los canales de cable, y que ahora son sustituidos por los celulares con sus hipnotizantes apps. Y otro de los elementos a identificar son los anuncios publicitarios comerciales o de proselitismo político, que curiosamente no escatiman recursos ni proporciones y arrebatan en muchos casos visuales urbanas notables. En Caracas esto es muy común, quizás en otras ciudades que tienen más cuidado en preservar el conjunto coral del paisaje urbano, esto esté más controlado, pero que en ocasiones en nuestra ciudad detectamos que provocan contaminación visual urbana. Sin meternos en el tema de los contenidos del mensaje que emite. Bueno, la violencia en la cultura urbana ha tenido muchas narrativas. Artistas destacados muestran la marginalidad y la depauperización urbana desde sus inicios. Por ejemplo, Luis Buñuel en la película Los Olvidados de 1950, o el antropólogo norteamericano Oscar Lewis, que describe la cultura o que acuña el término de cultura de la pobreza, y la describe en la novela de Los Hijos de Sancho, que también se desenvuelve en la Ciudad de México. Y en nuestro caso, Salvador Garmendia
abandona el tema romántico que hasta esa época estaba presente en la novelística y de alguna manera introduce a sus personajes en el ambiente urbano en esta magnífica novela Los Pequeños Seres. Esta novela va a ser, esta novela de Salvador Garmendia va a ser una novela reconocida como un documento narrativo fundamental donde además converge una lírica fresca y la violencia del hecho urbano. Esta es del año de 1958, es casi que un libro documento a tener presente para los que nos interesa el tema, ¿no? Tenemos otro personaje que ha formado parte de la narrativa urbana, cultural de nuestro país y de nuestra ciudad, José Ignacio Cabruja, que del 70 al 95, tanto en la dramaturgia como en las crónicas, como en los libretos de novela, transmiten la historia y la intimidad cotidiana urbana. Por otro lado, aparece Adriano González León con la novela de País Portátil, que nos narra el vértigo, tanto como las fotos de Paolo Gasparini en el año 69, que celebran en los 400 años de Caracas, en Caracas a través de arquitectura, esa ciudad de contrastes precisamente en alto contraste. De las narrativas recientes que me llaman la atención y que también nos describen la cultura violenta, tendríamos una larga lista de autores. Sin embargo, quiero mencionar a Diego Rojas Atmat, premio de ediciones de la Facultad de Arquitectura en el año 2017, que para celebrar los 450 años de Caracas, escribe el ensayo Posciudades, manual de uso para ciudadanos nostálgicos y esquizofrénicos. Con esta noción de posciudad, describe el devenir de la ciudad, de esa ciudad que será la del siglo XXI, como un concepto en un contexto distópico de desasosiego y pesadumbre con mutaciones socioculturales indeseadas. Bueno, esto es bastante fuerte y contrastante, esa poética descriptiva de la ciudad y sobre todo el desasosiego de sus habitantes, que nos recuerdan en buen grado a la película Blade Runner de los años 80, con los replicantes, estos seres humanos que de alguna manera están entre lo que ahora también se llama la poshumanidad, que es el estadio de nosotros, que a través de la tecnología, que sin la tecnología dejamos de ser en buena parte lo que somos. No nos concebimos sin el celular como medio de comunicación, sin el carro como un medio de traslado, sin los equipos electrodomésticos, etc. Bueno, llegamos al momento de bajarle 2 a la cultura violenta urbana. En esta búsqueda de bajarle 2 a la cultura violenta urbana, aparece la mirada de construir una mejor convivencia y sostenibilidad. Y esto nos pone en evidencia 2 modelos contrapuestos que están presentes, la ciudad dispersa y la ciudad compacta. Se busca entonces que el relato urbano sea un relato, ya no estamos hablando del progreso ni de las ansias del futuro de la década de los 40-50, sino vamos a hablar del discurso urbano conciliador, esperanzador, que promueva convivencia y sostenibilidad, solidaridad, y que devuelva la calle al ciudadano como un espacio amable, ecológico y sostenible. Esa calle que surge en los grandes bulevares de finales del siglo XIX, iluminada en el siglo XX, cruzada de vehículos, ahora requiere de bajarle 2 a toda esa dinámica apabullante y cobra fuerza entonces la noción de la ciudad de los pasos cortos que se va a manifestar de distintas maneras. Refuerza las manifestaciones culturales de calle, de barrio o de urbanización, valoriza la circulación peatonal y de las ciclovías, naturaliza los espacios públicos para que sean más verdes, con menos concreto y menos asfalto, y provoca la defensa de la biodiversidad ante el cambio climático. Esta ciudad de los pasos cortos
en la que estamos en tránsito, va a tener también, va necesariamente, está generando expresiones de cultura urbana totalmente distintas a todo lo que antes había precedido. Y en eso que se está generando, o que estamos viviendo, que estamos confrontando en esta polaridad de ciudad en la que vivimos, quisiera como segunda eje comentar estos tres elementos: los bienes culturales, el valor patrimonial y la memoria urbana. Si vemos la ciudad como un sistema de comunicación y no como un modelo funcional, nos vamos a encontrar los bienes culturales, ya los mencionamos, tangibles, intangibles y naturales, y estos bienes son protagonistas y pueden ser identificados. Los bienes culturales necesariamente se asocian a una noción colectiva, que es el valor patrimonial, y este se vincula directamente con la memoria urbana. Es el inconsciente colectivo urbano de los habitantes, donde habitarán las nociones de valor patrimonial y de bien cultural. Los bienes culturales patrimoniales solo existen si los ciudadanos los reconocen y defienden. De allí que haya arquitectos como el profesor Ramón Paulini, destacado restaurador venezolano y gran provocador conceptual, quien opine que en Venezuela no hay patrimonio. Son nociones y constructos sociales que, de no generarse, estamos hablando teóricamente, más no reflejan en realidad el sentir y la idiosincrasia de un colectivo. El tiempo nos advierte el proceso de transformaciones y desapariciones de los significantes y significados que soportan la cultura urbana y su iconografía. El registro, la transmisión oral o escrita de la historia del lugar enriquece los proyectos y acciones a realizar por un colectivo y reafirma la memoria urbana, pero también con la memoria urbana se reafirma la identidad y con la identidad se reafirma el sentido de pertenencia. Nosotros queremos resaltar entonces que en esta época tan convulsionada que estamos viviendo, pues nosotros en nuestra ciudad también queremos resaltar el surgimiento de emprendimientos ciudadanos que han surgido en estos tiempos. Por ejemplo, el registro patrimonial de los Chorros que avanza el arquitecto Carlos Sierra, los proyectos de arquitecturas de la memoria del arquitecto Melín Navas, que junto con la comunidad de los Palos Grandes y la Castellana nos hizo conocer ese patrimonio entrañable de esos lugares. La serie de arquitectura de Caracas moderna, la Suite Italia, Suite España, investigaciones realizadas por el grupo Docomomo Venezuela, liderado por el arquitecto Jania Gómez. El movimiento de los dibujantes urbanos, Sketch Urban, liderado por Max González, dibujantes que se dan el placer y el gusto de recorrer la ciudad y meterse por las calles más intrincadas para dibujarlas y de alguna manera hacer un registro o una crónica contemporánea. Algunos eventos donde he estado que han sido promovidos por Cheo Carvajal, como Caracas a pie, acciones en Colinas de Bellomonte, en la noche, los proyectos del registro del arbolado que ahorita se están haciendo con el grupo de la coalición de plantados, las acciones del barrio La Palomera, del Calvario del Latillo, con Elicia Silva y los diferentes grupos culturales, las rutas de arquitectura que son completamente inéditas de mediados de este siglo XXI, 350, te pasó y te cuento y otra, y la cantidad de páginas de Facebook, Instagram y Twitter temáticos que nos muestran que esa memoria urbana se ha sentido como el puntal necesario para darnos identidad y para reconocer valores que en algún momento se nos habían extraviado. Como tercer aspecto, quiero resaltar que siempre hemos oído hablar de la ciudad museo y de la ciudad collage. Estos conceptos acuñados por Colin Rowe. Sin embargo, Caracas, más que ciudad museo, ha sido ciudad de teatros y cines. Y con eso me quiero pasear y de alguna manera rendir un homenaje a lo que significa este ciclo cultural tan importante y tan arraigado para entender por qué es que hemos llegado a ese reconocimiento internacional con respecto a una manifestación musical.
Vamos a decir que Caracas, en las primeras manifestaciones culturales ocurrían en la calle, en la Plaza Mayor, y ocurrían en las casas particulares. De hecho, queda registrado en la visita de Humboldt y Bonpland cómo ellos se deleitaron y se extasiaron con el nivel de la cultura y de las veladas musicales caraqueñas. Estamos hablando de 1802, cuando estuvieron en Caracas. Quedó registrado que esas manifestaciones públicas podían ser de corte religioso, procesiones, o de cortes paganos, que se hacían representaciones de obras neoclásicas, veladas musicales, y en la calle, coleadas de toros, peleas de gallos, diablillos danzantes. Pero esta actividad fíjense que en este plano que está a mano derecha, vamos a encontrar, este plano es de entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y para ser tan pequeña el trazado de la ciudad de Caracas, se pueden detectar que existen cinco teatros. Esta actividad es una actividad pujante en ese principio del siglo XIX. Y lo curioso es que tiene acceso toda la población, quedó registrado en las crónicas de la ciudad. También es curioso, el gráfico inferior del medio es el planito de lo que fue el Corral de las Comedias, el primer teatro que hubo en Caracas, que además lo traigo a colación porque él está alineado en lo que fue el trazado del Teatro del Globo de Shakespeare. Ese teatro de Shakespeare fue apenas restaurado en finales de 1999. Y nuestro teatro, el Teatro Colón, funcionó en Caracas de 1792 a 1812, fecha a tomar en cuenta porque es fecha de convulsión política, 1812, o sea, no es una ciudad apacible la que no es ni la ciudad ni un país apacible el que está viviendo en ese momento, y sin embargo es pujante el relato de los distintos teatros que fueron surgiendo. No voy a hacer la lista porque son muy numerosos, pero sí voy a saltar a un momento u otro estelar, que es, dada la proliferación de teatros y de grupos musicales y de veladas musicales privadas, el interés desde la presidencia de Guzmán Blanco de hacer el gran teatro municipal en el año de 1874, y que es muestra del nivel lírico al que había llegado la ciudad, en el que tiene una figura principalísima, Teresa Carreño. Posteriormente, unos 9 años después, se hace el Teatro Nacional. Ahora, lo curioso de este teatro es que es un teatro a la italiana que tiene todos los dispositivos escenográficos del momento, y es curioso también saber que en esa época no había luz eléctrica, y la luz que se usaba era la luz de gas, y poder iluminar las calles de la ciudad y tener este teatro fue todo un operativo técnico para llegar a esta notable arquitectura y a la importante decoración que convocó a los distintos artistas del momento, llámese pintores, orfebres, artesanos. Bueno, rápidamente quiero decir que nosotros podemos admirar entonces el llegar al aula magna con ese mismo criterio de vocación y de uso y de aceptación de los cambios tanto artísticos como técnicos para elaborar una arquitectura gloriosa. Yo creo que me voy a quedar muy corta con el tiempo. Voy a pasar al Teatro Teresa Carreño, que es el que se inaugura en el año 83, y cómo llegamos a esta maravilla, que es un bien cultural tangible e intangible, que nos muestra el paradigma musical al cual hemos llegado y que de alguna manera es una línea cultural que tiene un antecedente como para llegar a este momento. Esta línea me parece muy importante también de relacionarla con la ciudad y la cultura de los museos. Todos los barrios de Caracas tenían museos, y muchos de ellos realizados, aquí muestro algunas fotos, muchos de ellos realizados con distintas arquitecturas notables de arte decorativo, nouveau, internacional, neoclásico. Y de alguna manera quisiera decir que después de todo este periplo donde hemos visto la destrucción de los museos y la desaparición de muchos de ellos, podríamos inferir que la especulación inmobiliaria
el crecimiento urbano, la carencia de controles urbanos efectivos, la carencia de organización comunitaria y de programas culturales permanentes, le hicieron un flaco favor a la red de espacios culturales en la ciudad. Un ejemplo de cómo se ve la potencialidad de la potencialidad cultural de una de estas piezas que estaba abandonada es la reciente restauración del Teatro Alameda en San Agustín, que recobra su función esencial y que genera una intensa actividad cultural multidisciplinaria, además. ¿Cómo? ¿Estás refiriendo a cines, no museos? Me estoy refiriendo a cines. No, es que estoy refiriéndome, son dos partes, Martín. La ciudad, estaba refiriéndome a la parte de los cines, teatros. En contraposición a esa noción que se acuñó en los años 80 de la ciudad museo. Más que una ciudad museo, nosotros lo que hemos sido es ciudad teatro y ciudad cine, aunque muchos estén depauperados y hayan resurgido y estén resurgiendo en la actualidad. De tal manera que de la ciudad museo a la iconografía urbana tenemos un largo periplo. La ciudad museo va a estar, puede ser visualizada a través de sus monumentos, de su arquitectura notable, de sus esculturas, de los árboles monumentales de los parques, con valores excepcionales. Pero aún así no tienen garantizado su preservación si las comunidades no los defienden, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Rápidamente voy a decir que en la iconografía urbana, en este caso me refiero a Caracas, podemos reconocer íconos desconocidos, íconos intermitentes, como los símbolos patrios, que en la década de los 70-90 estaban olvidados, y más bien a los artistas que trabajaban con los símbolos patrios llegaron a estar presos, como Juan Loyola. Un ícono desconocido, Nuestra Señora de Caracas, que estuvo en la esquina de la Catedral Metropolitana. Ese retablo existe, sin embargo fue retirado de la esquina y ahorita nadie sabe que está en el Museo Sacro, y por muchos años fue la imagen de la ciudad, antes inclusive de la existencia de la escultura de Bolívar. Podemos hablar de íconos transmutados. Un ícono transmutado es la escultura, una escultura que pasa a ser deidad, como la escultura de María Lionza. Tenemos íconos cinéticos que se han reafirmado en la actualidad, la esfera de Soto, en la autopista del Este, que valida ese espacio urbano y hace que la gente vaya allá a tomarse fotos, tanto como el mural de Cruz 10, que empieza a simbolizar ser símbolo de la diáspora. Tenemos el ícono imprescindible para todos, aunque todos vayan pasando por las generaciones, se ha vuelto en la iconografía plástica la imagen del Ávila recurrente. Pero también tenemos íconos trashumantes que han recorrido la ciudad y algunos han sido destruidos, como el monumento a Colón en el Golfo Triste, que pasa del Boulevard Macuro a la Plaza Venezuela, y que es destruido, aún siendo una de las piezas de arte urbano primeras de nuestra ciudad. ¿Ya termina? Bueno, déjame pasarles rápidamente las imágenes. En esta última parte me quería referir a rompiendo barreras y la movida urbana, como la ciudad formal, se rompen las barreras entre la ciudad formal e informal, y las visiones entre la cultura oficial y la cultura comunitaria a través de las movidas culturales, del arte sin curador, de los museos comunitarios o museos de barrios. Paso rapidito estas imágenes. Vemos, por ejemplo, cómo la descarga de la platabanda a la plataforma o viceversa en Petare ha sido fundamental. Es un movimiento cultural que surge de las entrañas de la comunidad. Zona de descarga, acciones de la platabanda nos mostraron cómo los techos se han convertido en un auditorium magnífico para presentaciones de grupos culturales de distinto tipo. Aquí la presentación de Desorden Público para recibir el año 2022. Y luego entraríamos en el movimiento de los murales urbanos y el graffiti, que han pasado de ser considerados géneros impuros a ser aceptados, y a los distintos movimientos en las parroquias. Aquí, arte sin curador, quedan estos pendientes, que como líneas de investigación, indagar la ciudad carretera, las tradiciones culturales, los sabores
y saberes, el patrimonio viviente y las personalidades. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estos apenas son algunos de los trazos en este magma comunicacional que son las ciudades urbanas y en este caso nuestra hermosa Caracas. Bueno, pues muchas gracias María Teresa por la rica información que nos has traído y bueno, por haber tratado de compactar todo ese contenido casi en los 25 minutos. Vamos a tener ahora un panel, vamos a empezar el panel con los expertos. Quiero primeramente, antes de dar el paso a nuestro primer panelista, pedirle al público asistente al foro que por favor nos remitan sus preguntas a través del chat de esta reunión, de manera tal de ir organizando la sesión de preguntas y respuestas al final de este foro. Y bueno, pues a mí me parece que, digamos, en esta perspectiva y después de lo que nos ha planteado María Teresa, pudiéramos trabajar como de lo general a lo particular. Y para eso, pues a mí me gustaría invitar a la profesora Morela Briceño, que investiga el tema del paisaje urbano, a que nos haga sus primeros aportes en esta parte del foro. Les recuerdo que en esta parte del foro quisiéramos que se estimulara la diversidad de temas. No es necesario enfocarse al tema de la conferencia exclusivamente, sino enriquecer las ideas que hayan podido surgir de esta primera conferencia o incluso diversificar, abrir mucho más el compás de manera tal de que podamos iniciar un proceso de visibilización de las líneas de investigación que tenemos por delante en este tema de cultura urbana. Entonces, bueno, si Morela, por favor, puede tomar la palabra y le recuerdo que son 10 minutos para sus aportes. Gracias, profesora, y gracias por la invitación y a la doctora Novoa por su extraordinaria conferencia, ¿no? Que nos deja muchas preguntas y eso es muy importante para la investigación. Yo estuve repasando un poco algunas ideas en Scopus, buscando como qué se está investigando en la actualidad, ¿no? Y ciertamente hay muchas cosas que compartimos con la conferencia que quiero ir destacando, ¿no? En primer lugar, lo que significa la cultura, ¿no? Y es que todas las características, como ella nos explicaba, que nos hacen únicos o diferentes y que nos hacen pertenecer a un lugar o a un grupo, ¿no? ¿Y por qué es urbana? Porque pertenecemos a un espacio que llamamos ciudad, ¿no? Entonces, como ella nos decía, y nuestro comportamiento básicamente es urbano. Es decir, la mitad de la población, más de la mitad vive en ciudades, pero en ese sentido es importante también preguntarnos si en un mundo globalizado también compartimos características, cuáles serían esas características, si conservamos características que nos hacen únicos, por ejemplo, o que nos hacen diferentes y únicos a la vez, ¿no? Es importante entender, como ella nos decía, la construcción de una identidad urbana y las oportunidades que esto nos ofrece para innovar y para crear. Yo, revisando un poco la literatura, vi que los problemas en un mundo globalizado de rápido desarrollo, vamos a decir, del proceso de urbanización, de transformaciones urbanas, como ella nos explicaba, surge también el abandono de elementos de la historia y la cultura que son propias, ¿no? Características de grupos étnicos, hay problemas de gentrificación, de infraestructura, de accesibilidad a ella, de problemas de equidad, incluso de visibilidad y la incertidumbre que acabamos de pasar, por ejemplo, tras la pandemia.
Entonces, la identidad y la pertenencia se mimetizan en estos contextos o se pierden valores locales que son importantes para el tema de la sostenibilidad urbana, como la profesora nos planteaba, ¿no? Entonces, yo dividí, digamos, un poco como la discusión en tres temas importantes, ¿no? O cuatro, diríamos. Uno que es como el enfoque teórico que es pertinente, otro que refiere a los lugares de estudio hoy en día, otros como objeto de investigación sobre el tema de la cultura, y algunos enfoques metodológicos que me llamaron la atención, ¿no? Entonces, en cuanto a la teoría, tenemos como dos grandes ejes, ¿no? El espacio y el paisaje cultural, con ese enfoque desde la semiótica que nos explicaba la doctora, el paisaje, por ejemplo, como metáfora, donde entran la vitalidad, un poco el tema de la memoria y la estética urbana, el espacio desde el paisaje natural, donde entra en la ecología, una visión desde la ecología, la resiliencia de las ciudades, por ejemplo, tradicionales frente a los cambios y sus procesos de adaptación a lo que se entiende por la cultura urbana actual, contemporánea, ¿no? Y hay un enfoque que veo que es transversal, que refiere al regionalismo y la cultura local, sus características, personalidad, el carácter y la historia, la identidad, el orgullo, el sentido de pertenencia que nos señalaba la doctora, y crear una expresión de identidad cultural regional propia, ¿no? No obstante, yo pienso que construir la expresión identidad urbana implica que también pertenecemos a un mundo globalizado donde el pasado y el presente y lo que está por venir entonces motivan esta investigación. Hay algunos lugares que se están investigando y eso me llama la atención, que tiene mucho que ver con lo que nos dice la profe sobre ciudad dispersa y ciudad compacta, ¿no? La espacialidad social, el espacio público y los espacios construidos son tema de investigación actual. Las nuevas urbanizaciones, espacios transformados, por ejemplo, tras el caso de la pandemia, hay investigación en eso. Espacios de borde o espacios afectados por vías, autopistas, puentes y espacios colindantes donde se pierde parte de la cultura y la sociedad, ¿no? La coherencia de ellas, el espacio de la calle, que es donde se reflejan estas últimas dinámicas que nos explicaba la profesora, y la infraestructura, espacios, por ejemplo, de fábricas son interesantes, y la idea de paisajes culturales, los paisajes de agua también son objeto de la cultura urbana, paisajes cotidianos, en donde ella nos hablaba de la ciudad de los pasos cortos, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención porque efectivamente hay investigación actual en eso, ¿no? Luego pasamos como al objeto de la cultura, lo que refiere al patrimonio material y inmaterial, pero también los valores, ¿no? Entonces, hay estudios sobre el arte callejero, murales, la música, la comida. Grupos también se estudia sobre grupos sociales, expresiones políticas, dinámicas, económicas y sociales, comercio ambulante, letreros en tiendas, por ejemplo, pero también la parte arquitectónica como patrimonio material, edificios, fachadas urbanas, transformaciones urbano-arquitectónicas, redes entre ellos, ¿no? También se estudia la morfología y los usos del suelo. Incluso hay investigaciones actuales en el tema de la virtualidad y lo que eso significó y cómo afectó la cultura urbana actual, digamos, ¿no? Y por último, el tema de los enfoques metodológicos, un poco la semiótica, la narrativa y la representación gráfica, el storytelling, storytelling, como lo llaman hoy en día en algunos papers. Luego, en la parte de lo histórico, arquitectónico y urbano, a través de análisis de preferencias de paisaje, por ejemplo, hay bastante investigación. En el tema de geografía y cartografía, datos de marketing geodemográficos orientados, por ejemplo, a investigaciones sobre problemas de gentrificación y cómo a ello afecta la ciudad tradicional. Y por último, me llama mucho la atención que actualmente
hay mucha investigación en la parte de computación y este tipo de cosas, ¿no? Se utilizan herramientas de Big Data, de grandes datos, de inteligencia artificial, hay análisis incluso de hashtags, hay estrategias de sistemas de espacio público multinivel, por ejemplo, se mapea la cultura urbana a través de herramientas de sistemas de información geográfico. Inteligencia se aplica el término incluso de inteligencia cultural al tema de las smart cities, ¿no? Y también a la gobernanza que hay en ellas. Y también vi en este panorama un poco de estudio a través del Street View, que es una herramienta de Google Maps, que también se utiliza para el análisis urbano, ¿no? Entonces, un poco como para contextualizar la idea, y veo que hay realmente muchas coincidencias y muchas reflexiones que nos deja esta conferencia, que están orientadas sobre también lo que se está haciendo hoy en día, y que a través de estas miradas sobre el estudio de los símbolos, etcétera, puede dar lugar a temas muy interesantes como los planteados, ¿no? No sé si me pasé de tiempo o estuve muy acelerada, pero creo que eso redondea un poco las ideas que tengo. Profesora Morela, usted es puntualísima. Gracias. Sí, bueno, el amplio catálogo de temáticas que la profesora Morela nos refiere nos da cuenta, digamos, de la riqueza de este campo como línea de investigación. Y, digamos, para seguir en este recorrido de lo general a lo particular, me parece que es importantísimo tocar el tema de los objetivos de desarrollo sustentable en relación con la cultura urbana, y para eso creo que una persona que nos puede hacer una reflexión interesante al respecto de eso es la profesora Beatriz Hernández, a quien le quiero dar la palabra en este momento. Ok. Bueno, muchas gracias, y bueno, antes que me coma mis minutos, tengo que dar agradecimiento y felicitaciones al Instituto de Urbanismo en este 50º aniversario, y felicidades a todo su personal, a todos los profesores con quienes he tenido el privilegio en algunas ocasiones de trabajar. Bueno, quedo muy encantada con la presentación de la doctora Novoa, porque nos abre un espectro bien interesante, tal como ella lo denominó, de trazos culturales que tienen que ubicarse dependiendo de cuál es la temática que se va a estudiar. Sin embargo, ella nos hizo un recorrido bastante interesante y agradable de imágenes y de aspectos conceptuales que pudiéramos ahora más adelante presentar. Igualmente, la profesora Morela, igualmente maravilloso, porque ella también nos empieza a abrir una temática para futuras líneas de investigación que se pueden ahondar, porque bueno, nos vamos dando cuenta que el tema de la cultura y cultura urbana en sí es una dimensión vasta que nos puede ir generando distintos tópicos y enfoque desde el lugar donde lo queramos ver. Si nos metemos en la sostenibilidad, bueno, vamos a entrarle también a un mundo de significado que no podemos dejar de lado, llamémoslo que estamos en el siglo XXI o en donde estemos, porque hay unas significaciones y reinterpretaciones, dependiendo del campo cultural desde el que estamos trabajando, que debemos tomar en cuenta. Entonces, para mí es importante estructurar todo este tipo de aspectos, porque si no puede ser muy vasto y puede ser que nos perdamos, ¿no? Tenemos que entender que estamos hablando de una dimensión de la cual se desprenden diversas categorías referidas al sujeto social y en su relación con la ciudad, donde hay una dinámica política, tal como lo señaló la profesora Morela,
una dinámica política, económica y ambiental para un tiempo y espacio determinado. No podemos alejarnos del tiempo y el espacio a los Heidegger, porque si no, no sabemos contextualizar en qué periodo y en qué momento vamos a significar lo que vamos a estudiar. Es así como nos encontramos con un concepto de sistemas de interacción de signos interpretables. Ahí tenemos que comprender que cuando se están haciendo este tipo de estudios a nivel de academia, tenemos que comprender que vamos a tener que trabajar con la hermenéutica, así seamos arquitectos, pero debemos comprender que empieza a haber un sistema de comunicación y de símbolos que debemos lograr entender y cómo los vamos a trabajar. Asimismo, me parece importante, como también lo menciona, y por eso creo que nos estamos complementando, la noción de tiempo y espacio, como les venía diciendo, nos acerca a una concepción más explícita de cómo puede entenderse la cultura urbana desde sus creencias y desde sus interpretaciones. Ello genera una comprensión de la organización espacial, así como es la ciudad contemporánea, y comprender qué teorías responden a estos centros urbanos. Entonces, uno de los principales aspectos que tocaba la doctora María Teresa dice, en ese tejido de símbolos y de situaciones dinámicas que están ocurriendo en la ciudad, nos damos cuenta que es necesario urdir el tejido de relaciones que van dando vida a lo cotidiano en los lugares y que abarca una dimensión que por su naturaleza dinámica, política, económica, ambiental, no es estática. Entonces, en ese sentido es lo complejo, complejiza todos los trabajos que venimos realizando. Entonces, ante eso, la primera pregunta que hacemos es cómo empezar a trabajar y a estudiar distintas teorías o líneas de investigación dentro de este marco, que es tan amplio. Bueno, uno de los problemas que se nos presentan muchas veces es el tema de los campos culturales. Tenemos que, primero que nada, visibilizar y hacer lo que vamos a trabajar. Los campos culturales, bueno, hay varios teóricos sobre eso. Podemos hablar, yo manejo mucho la teoría de González Ortiz, de hablar del campo cultural académico, en el que nos encontramos a día de hoy, el campo cultural residencial, del campo cultural técnico, que empieza a ser una media entre estos dos campos culturales. Menciono esto porque antes de entrarle a todo este aspecto de la sostenibilidad, si no entendemos los símbolos y las comunicaciones en las cuales nos encontramos, es probable que los proyectos no surjan con efectividad o como nosotros deseamos. Entre esa documentación y tal como les vengo explicando, nos encontramos con una reflexión sobre el habitar. Si no comprendemos los significados del habitar en las comunidades, es muy probable que haya proyectos que cueste que los veamos surgir. Vamos a decir porque a lo mejor lo queremos en la inmediatez, por decirlo desde el campo cultural académico. Esta reflexión sobre el habitar precisa como tema de estudio al individuo, que no lo podemos poner de lado nunca, su perspectiva sociocultural. Entonces, ¿cómo trabajar? Uno de los temas que yo propongo que es posible es el de la dialógica, que está, este planteamiento nos lo hace Bakhtin, donde habla de los géneros discursivos, que dice que propone el principio desde una visión filosófica, pero con una construcción integradora de todas las vertientes culturales. Espacio-tiempo social dialógico le llama él. Esta perspectiva dialógica contribuye en la comprensión de la cultura urbana como fórmula que antecede el acto de proyectar o planificar teniendo presente una visión compartida. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no hay diálogos de primera orden ni de segunda orden. No es que el doctor habla y la comunidad no sabe o no entiende. No, lo que hay que hacer es comprender los significados y reinterpretar antes de urdir distintos o nuevos proyectos en esa reinterpretación. Desde esa dialógica, y ya yendo a lo que la profesora Melin nos planteaba, desde el mundo de la sostenibilidad, cómo lanzar líneas teóricas
para trabajar en ese mundo dialógico. Tenemos que pensar por las teorías de las mediaciones sociales. Yo siempre complemento esto con la teoría de la solidaridad de Durkheim, porque si no entendemos cómo trabajar con comunidades, es probable que los proyectos se queden a media o no sean del todo comprendidos. También tiene que aparecer en ese complemento de sostenible la teoría de la gestión de la información. Ya hoy por hoy, lo estaba presentando la doctora Morela, nos estamos encontrando en un nuevo lenguaje de comunicación y como lo dice el propio Simmel, estamos hablando de la modernidad líquida y donde nos encontramos, vimos un nuevo cambio que nos dio justamente la pandemia, donde pensábamos que íbamos a quedar desconectados y al contrario, surgió una nueva conexión, una nueva cultura y digamos que las actividades continuaron de algo que no era previsible hace 3 años. Entonces hubo un cambio complejo. En esa teoría de la gestión de la información debe haber toda la metodología de cómo se van a trabajar las distintas variables que vayamos a estudiar en cada uno de los métodos de los trabajos. También tiene que aparecer en este mundo de significaciones sostenibles todo lo que tiene que ver con tiempo sincrónico y tiempo diacrónico. Es esencial. Es una determinante fundamental porque son variables de tiempo y cómo se consume el proyecto. Generalmente para los académicos, vamos a llamar arquitectos, urbanistas, sociólogos, cuando armamos proyectos generalmente tienen un inicio y un fin. Y ahí es donde empezamos a comprender que para las comunidades este tiempo no es sincrónico, sino diacrónico. Y tiene, como lo presentaba la doctora Novoa, hay toda una espacialidad histórica, porque tiene que estar relacionado con tiempo y espacio. Entonces ese concepto antropocéntrico de cultura empieza a generarse dentro de otras variables que tienen que ver con tiempo y espacio. Y bueno, tiene que ver finalmente, para ya cerrar con esto, el planteamiento progresivo, que se acopla a lo que estamos hablando del tiempo diacrónico y sincrónico. Todo proyecto comunitario generalmente es progresivo. Generalmente nos planteamos proyectos, como les venía diciendo anteriormente, de inicio y de fin, pero hoy ya vamos viendo que todo va dándose por etapas que tienen que ser evaluadas con los materiales, con todo lo que tiene que ver con la economía, las economías verdes. Ya no hablamos hablamos hoy por hoy de la cuna a la cuna, o sea, cómo utilizar materiales que se vuelven a reutilizar. O sea, todo el bien inmueble entra en estas categorías que podemos trabajar desde la academia y que están presentes dependiendo del aspecto o enfoque que le queramos dar. Con esto doy pase al próximo panelista. Gracias. Pues gracias, profesora Beatriz, porque verdaderamente nos plantea también un abanico de temáticas fundamentales, además basadas en el tema de los significados, que verdaderamente creo que es urgente dotar de significados y de calidad urbana a las ciudades como contenedores y a los habitantes como constructores de ciudad. Y para hablar de constructores de ciudad, creo que es importantísimo contar con la presencia de Cheo Carvajal, que, bueno, desde las múltiples acciones y experiencias que ha venido desarrollando, ha venido demostrándonos lo importante que es construir la vida urbana de calidad para las relaciones, dotar a la ciudad de vegetación suficiente para verdaderamente avanzar, no solamente en el vencimiento de las islas de calor, sino también en la mejor calidad y disfrute que podamos tener de la ciudad. Entonces, nada, le doy el paso a Cheo Carvajal. Gracias, buenas tardes. De verdad, muy agradecido de esta invitación del Instituto de Urbanismo. Felicitaciones por seguir sumando en su edad actividades, investigaciones
Y muy agradecido de estar entre este panel de, bueno, todas las quienes me acompañan o a quienes yo acompaño, doctoras en arquitectura. Eso me parece muy interesante. Yo no tengo, estoy muy cercano, he estado toda mi vida muy cercano a la arquitectura, a los arquitectos, pero no es mi línea. Como ya dijeron, soy periodista y, bueno, me he especializado en el tema de la ciudad, pero sobre todo en el andar la ciudad y entender la ciudad desde el andar, es decir, desde el cuerpo. Y entonces voy a aprovechar, como ya dibujaron un panorama súper interesante de líneas de investigación, de áreas de abordaje del tema de la ciudad para, digamos, desde la perspectiva del urbanismo, investigar y producir conocimiento sobre la ciudad. Yo quiero hacer alusión, me había prometido no volver a hacerlo, pero, y ya que Melín mencionó a mi, digamos, mi profesor en Barcelona, ¿no? De Manuel Delgado Ruiz, el antropólogo, que él una vez estando en Caracas, cuando yo lo invité, en un evento que se llamaba La Ciudad Fuera del Mapa, para hablar de los barrios de los barrios en general, que no estaban mapeados, que no existían, y eso forma parte muy radical de lo que es la cultura nuestra en términos urbanos, la inexistencia del barrio como una declaración de principios. Él decía, ¿qué es lo urbano? Bueno, sencillo, lo urbano es la ciudad menos la arquitectura. Y claro, siempre es una provocación, obviamente, y siempre ha sido una provocación, pero creo que es una provocación interesante. Y cuando digo que mi perspectiva es la de conocer, investigar inclusive la ciudad desde el cuerpo, hay un libro interesantísimo de Richard Seder, de Carne y Piedra, que justamente habla como de esa travesía del cuerpo por la historia de la ciudad. Pero no me voy a referir a eso, me voy a referir a que mi actividad en realidad en relación con la ciudad lo que ha hecho es como visibilizar la imposibilidad a veces de coexistir en la ciudad o revelar los conflictos de la ciudad, porque la ciudad es eso, es encuentro, pero también es conflicto, es diversidad, pero también es exclusión. Entonces, desde esa perspectiva, para mí es como importante poder estar allí y un poco relatar, mostrar, hacer visible las fronteras, los espacios que abandonamos, los espacios de nuestros miedos, los espacios de donde podríamos finalmente empezar a encontrarnos también en la ciudad, ¿no? Y saliendo un poco de las burbujas, que antes uno hablaba de las burbujas, pero ahora las burbujas son cada vez más evidentes y nos golpean, nos bofetean un poco en la cara esa presencia, ¿no? Cada vez de un archipiélago de burbujas, algunas burbujas cada vez más impenetrables, ¿no? Creo que me interesa mucho plantear, sobre todo en este contexto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y siempre lo he hecho cada vez que me invitan, a este desafío de entender la ciudad y de revelar un poco el conocimiento de la ciudad desde esa interacción, ¿no? Desde ese ejercicio dialógico, pero ahí en el sitio, con los demás, con el otro. Y por ejemplo hay algunas líneas que para mí han sido como importantísimas, ¿no? Entender la ciudad, en el caso de Caracas, no, es imposible sin declarar que el barrio es ciudad para mí, ¿no? Y que esa frontera que mencionaba hace un rato, de la ciudad que no existe ni siquiera en el mapa, simbólicamente lo que eso significa, la invitación a traspasar las fronteras a veces reales y a veces simbólicas, de lo que consideramos urbanizado y no urbanizado, lo que consideramos planificado o no planificado, lo que algunos se empeñan y siguen insistiendo en llamar informal versus lo formal. Para mí es importante traspasar con el cuerpo
esos espacios, pero traspasar también, o traspasando desde el cuerpo esos espacios, esas fronteras, también derribar de alguna manera en el lenguaje aquello que termina como por reivindicar esa separación. O termina sirviendo, siendo útil en la gestión urbana a quienes siguen considerando que el barrio no es ciudad y que por tanto requiere o se le da un tratamiento absolutamente distinto. Entonces, este ejercicio del andar, este ejercicio del diálogo en el andar, este ejercicio de articular desde el andar, es un ejercicio de, digamos, construcción política de nuestra existencia en la ciudad, y es lo que de alguna manera siempre hemos, digamos, utilizado como estrategia, como herramienta, como mecanismo para, digamos, investigar y producir situaciones, para producir también datos sobre la ciudad. En el caso particular mío de investigación ya más pura y dura, el informe, el trabajo que encargó CAF de hacer un estudio de la caracterización de los espacios peatonales de la ciudad, donde estudiamos 100 vías, era exactamente eso. Era andarlas y medirlas y verlas en sus detalles, en todos sus detalles. Y eso generó un informe, creo que es muy valioso, pero que quedó como un poco allí guardado. Pero por otro lado, la observación de la noche, que lo hicimos desde Ciudad Laboratorio, que es una experiencia un poco extraña, porque, digamos, un observatorio de la noche, ¿qué es eso, no? Y entonces en realidad terminó siendo como un ejercicio colectivo de mirar la noche para entender lo que ocurría en relación con nuestra presencia en la noche, en los espacios públicos, y los servicios, digamos, la calidad o lo que nos ofrece la ciudad en materia de servicios para vivir la noche, ¿no? La iluminación, el transporte, la presencia del comercio, la vigilancia policial para, digamos, como noción de seguridad, que aquí no es exactamente eso, pero en fin, allí generamos también una cantidad de datos, pero lo más importante al final era cómo ese estar allí, ese movernos por los espacios, terminaba conectándonos con la comunidad, las comunidades que allí habitan alrededor de esos espacios, y terminar articulando procesos de activación y de generación de cómo mejoramos nuestra vida finalmente en esos espacios, y no simplemente generamos unos datos que nos revelan una ausencia de iluminación o que nos revelan sobre todo una ausencia de un transporte público efectivo, sino más bien cómo empezamos a hacer nosotros para tomar los espacios, ocupar los espacios, hacerlos cada vez más vivos, ¿no? Y en esto obviamente encuentra relación con lo que María Teresa señalaba al principio de esa ciudad digamos, de los pasos cortos, de los viajes cortos, ¿no? Aquella ciudad de los 15 minutos también. Por otro lado, también este andar, y Melín mencionaba el tema de la vegetación urbana, que ha sido otra línea de activismo. Lo tenemos con Plantados en Defensa de los Árboles de Caracas, una coalición que ya está cumpliendo esta semana 1 año. Y también entonces comenzamos a generar datos. Pero eso, desde el andar. No puedo hablar de la vegetación urbana sin verla, sin estar allí. Sin entender cuántos árboles hay y cuántos faltan, cuántos han sido eliminados, porque está la evidencia allí clara de que fueron eliminados. Está el alcorque vacío, o está el alcorque con un tocón, o está el alcorque claramente sellado por concreto. Eso también lo venimos haciendo de manera colaborativa, y entendemos que la generación de datos desde esa relación, desde esa observación minuciosa de los espacios de la ciudad, termina convirtiéndose en una forma de poder de la gente, sobre todo en un momento en que nuestra ciudad, nuestras ciudades están viviendo un proceso de atomización del autoritarismo, donde hay unos pactos claros entre poder político y el poder del capital, poderes económicos, algunos, la mayoría seguramente emergentes, que están buscando cómo legitimar capitales en nuestras ciudades, y van convirtiéndolas en una ciudad
que no parece ser una ciudad para la vida, sino una ciudad para la reproducción, digamos, o para satisfacer los intereses de unos sectores muy particulares que les encanta construir pequeñas burbujas a su antojo, pero que eso tiene un impacto en la ciudad. El caso de las Mercedes, se hizo hace poco por una pool de medios de comunicación, hicieron una investigación sobre las Mercedes como isla de calor, y nosotros participamos allí haciendo una investigación sobre esto. ¿Cuántos árboles hay en las Mercedes? ¿Cuántos han eliminado? ¿Cuántos están amenazados de ser eliminados? ¿Y cuántos podríamos plantar ya porque están en los espacios disponibles? Entonces, bueno, yo planteo aquí, estoy llegando a 11 minutos en este momento, que sí, que en medio de toda esa lista de posibles abordajes teóricos, algunos más prácticos sobre la ciudad, yo siempre propongo el investigar desde la ciudad. Yo siempre he dicho que trabajo no hablo de la ciudad, sino desde la ciudad. Y es lo que yo de alguna manera quisiera promover. Hace 3 días estuve en un evento en la facultad, en el auditorio, que el Centro Ciudades de la Gente convocó a docentes, investigadores, estudiantes, pero también a líderes de comunidades de barrios en Caracas. Y fue muy interesante que esa convocatoria tuvo una respuesta tan contundente y que se plantea entonces reactivar un espacio también como este. Vamos a dar paso a la discusión del panel. Para eso tenemos 25 minutos pautados en el guión que nos han dado. Entonces, bueno, demos inicio al panel de discusión de manera tal de poder ordenar estas ideas que estamos teniendo. Y yo propongo al panel, a su consideración, que nos planteemos esa relación de lo humano y lo poshumano en la ciudad contemporánea, en la narrativa urbana contemporánea. ¿Están todos ya? Sí. Sí, sí. Pues, no sé, ¿quién quiere comenzar? Les recordamos a los panelistas invitados que pueden levantar la mano con el botón de reacción allá abajo del Zoom por si quieren intervenir. También al público asistente que pueda plantear sus preguntas por el chat. Ok. Bueno, no sé, voy a funcionar un poco como provocadora en este sentido, ¿no? O sea, es inevitable. Tiene la mano, Beatriz Ah, tiene la mano. Beatriz, perdón. Yo también voy a ir de segunda después de la profe. Sí, voy a aprovechar la pregunta de Meilín y la voy a unir un poco con la pregunta del profesor Pedro Fernández, que la hizo antes que entrara el intruso, porque él hablaba casualmente, y lo voy a complementar con tu pregunta, Meilín, ¿cómo se puede trabajar con la solidaridad mecánica de Durkheim, que la planteé en un momento determinado cuando estaba en mi parte, en este momento post pandemia, y si eso se puede considerar mediatizado? Bueno, yo voy a entender varias cosas aquí porque hay como varias cosas solapadas en esta pregunta, que la primera es que cuando yo hablé de la solidaridad a través de Durkheim, a través de las mediaciones sociales, con el paraguas de la dialógica. ¿Por qué? Porque la dialógica nos hace estar en un nivel donde no hay supremacía sobre el diálogo del otro. Entonces, para eso hay que partir de una hermenéutica en la cual nos vamos a plantear que así vamos a entender y comprender nuevas significaciones. No podemos utilizar prejuicios porque primero hay que comprender las significaciones. Cuando estamos hablando ya de la pospandemia y justamente de este mundo que se nos está presentando, bueno, de la internet, por supuesto que hay nuevas comunicaciones y nuevos lenguajes que se están presentando, y que bueno, desde la academia tendríamos que armar todo lo que es una gestión de información sobre estos nuevos lenguajes,
pero que eso no va a esperar, las comunidades no van a esperar por nosotros. Ya ellos tienen sus nuevas comunicaciones, sus nuevos significados y sus nuevas interpretaciones. Y eso está surgiendo sin nosotros haber dicho, vamos, un momentico, vamos primero, después vamos. No, eso va surgiendo y está presentándose. Hoy por hoy, estamos aquí sentados, podemos estar dando clase en otro país, puede estar otras comunidades dialogando justamente con comunidades presentes en este momento. Lo que no está claro todavía es qué va a pasar con las formas de vida sincrónicas, porque las diacrónicas no las sabemos, apareció la pandemia y nosotros no la tenemos puesta en la mira. A lo mejor los chinos sí, perdóname, Melín, pero no lo teníamos, no lo teníamos en la mira. Entonces, lo que quiero decir con eso es que sí, si estamos debajo en el paraguas de la dialógica, nos tenemos que comenzar a preguntar bajo esa premisa cómo comenzar a trabajar la hermenéutica con las nuevas significaciones. Bueno, para eso se trabaja la metodología cualitativa, cómo vas a trabajar el dato, como hablaba el profesor Cheo, y en esa forma es que tú vas apartando desde dónde tú quieres montar la perspectiva. Entonces yo quería un poco contestar, bueno, a lo mejor no contesto porque es bastante vasto lo que me está preguntando el profesor Fernández, pero creo que no lo tenemos que ver como algo que se está mediatizando, como algo que me están imponiendo. Se está dando y a cualquier nivel se están dando las comunicaciones. De hecho, todos vamos aprendiendo en el día a día todas estas tecnologías, pero hay comunidades que se están comunicando con las nuevas tecnologías de otra manera y van avanzando. El hecho es que no es algo que tú te puedas sentir como que te están imponiendo, sino que es la nueva forma de vida que se está planteando y tú la coges o no. Eso es lo que quería como responder aquí. Ya. Sí, sí, yo le doy el paso a la profesora Morela, después viene en el derecho de palabra entonces la profesora María Teresa Novoa. Ya, gracias, profe. Yo me disculpo, tengo el Zoom institucional, ¿no? Entonces, no sé, me dijo Eymar allí algo, pero me disculpo, pero tengo esa versión, así que no sé qué pudo haber pasado. Bueno, en cualquier caso, respondiendo, había una inquietud sobre cómo es la relación, ¿no?, del ciudadano nativo digital con la identidad física urbana y la identidad en el metaverso urbano, ¿no? Que era una pregunta que dirigía para mí, ¿no? Entonces, yo creo que en ocasiones esas relaciones tuvieron que darse en espacios públicos, espacios arquitectónicos, por ejemplo, como nos dice la profe Beatriz, en el tema reciente de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Vimos cómo la oficina se trasladó a la casa. Por ejemplo, la oficina se trasladó también a parques, se trasladó a edificaciones públicas, centros comerciales, etcétera, que adaptaron parte de sus espacios para dar lugar a, a la oficina virtual, al trabajo, a las relaciones virtuales, porque estas relaciones fueron de trabajo virtual de todo tipo, ¿no? En el ámbito educativo lo vimos y en el ámbito también el trabajo normal, ¿no? Regular, en la medida de las posibilidades, por supuesto. Hay posibilidades en este sentido, tanto desde el objeto, desde el estudio del objeto y del lugar, como también desde el sujeto, cómo el sujeto percibe toda esta dinámica, ¿no? Porque entender esa dinámica de interacción con el entorno es importante. En el mundo del metaverso, que son realidades virtuales, es el estudio pues, de la realidad virtual, son herramientas que pueden plantearse para simular situaciones, incluso que se pueden presentar, se utilizan en los videojuegos, estas cosas, pero cada vez van adquiriendo como un espacio importante en esas interacciones entre las personas, que probablemente algunas que planteamos insólitas o sencillamente imposibles, como lo que nos ocurrió con el cierre de las ciudades en la pandemia, eventualmente pueden darse. Al final,
se trata de signos, ¿no? En este caso digitales para la época moderna, y que nos llevan a definir hitos para las personas, ¿no? Y esa interacción puede plantear como un sitio importante o interesante también, técnicas incluso que podemos trasladar para el estudio, simular o hacer como una especie de analogía en las herramientas que se utilizan en eso, para esos sistemas, para simular eventualmente situaciones, ¿no? Esto también se adapta un poco al tema de la resiliencia urbana y hay investigaciones en ese sentido actualmente, ¿no? Que además apuntan al tema de la cultura urbana. Ujú. Eso. Ujú. Sí, bueno, muchas gracias por la respuesta, profesora. Yo quisiera que aprovechemos estos pocos minutos que tenemos por delante para generar un debate sobre dónde está la ciudad en este momento y hacia dónde va la ciudad. Creo que es un tema fundamental. Cheo planteaba esa frase ay, se me fue el santo al cielo. De Manuel Delgado, desde de la ciudad fuera del mapa, ¿no? De la ciudad, de esos imaginarios que la gente se plantea que están como lejanos de la ciudad formal y sin embargo forman parte de la ciudad real, la del día a día, la de los trabajadores que se desplazan a sus trabajos. O sea, creo que efectivamente la primera convivencia que se desarrolla en este sentido es la convivencia de esa diversidad de humana que existe en la ciudad y que, bueno, que se confronta, como dice la profesora Morela, se confronta también ante esa realidad virtual que cada día tiene más presencia en nuestra cotidianidad a través de programas de diseño que simulan realidades, por ejemplo, las aplicaciones inteligentes con las cuales se comienza a hacer gestión de las ciudades inteligentes. O sea, hay una cantidad de elementos bueno, que si no tenemos claro verdaderamente dónde nos ubicamos con la ciudad en la que vivimos, temo que puede haber, o tengo el temor de que pueda existir un desdibujamiento mayor de lo que son las relaciones humanas en la urbe. Y esa, digamos, es como la gran preocupación, y creo que desde la cultura y desde la cultura de a pie, de tener sensibilidad hacia lo que estamos viviendo día a día, podemos encontrar respuestas. O sea, yo, por ejemplo, ese tema del metaverso lo veo reflejado aquí los fines de semana en el Parque Los Caobos en Caracas, en el cual se congrega una gran cantidad de seguidores de anime que se disfrazan de personajes, adquieren su avatar, adquiere vida en esos encuentros y generan unas dinámicas urbanas que verdaderamente eran insospechadas hace 5 años atrás. O sea, que una ciudad como Caracas, que es bastante conservadora en ese sentido y sin embargo ya lo está viviendo. De ahí la pregunta y quisiera tener la opinión de todos ustedes en ese sentido. En el orden de palabras está María Teresa Novoa y luego está Cheo Carvajal. Yo había leído, no recuerdo cuál fue la pregunta que me habían hecho antes de que nos intersectaran. Pero bueno, me voy a referir a esto del humano y lo poshumano primero, y creo que ya estamos instalados en lo poshumano. Sin embargo, creo que lo poshumano está intersectado por la naturaleza y el espíritu de los tiempos y el cambio climático. Y eso nos introduce en un contexto y un ambiente que es completamente diferente, totalmente opuesto, y tal vez también invite a reflexionar, puesto que siendo urbanos es mucho lo que nos hemos distanciado de la naturaleza. Nuestro caso, aún teniendo el Ávila al frente,
creo que son en realidad pocos los habitantes que suben al Ávila y que lo conocen en sus dos vertientes, la vertiente norte y la vertiente sur. Creo que la más desconocida es la vertiente norte. Por lo tanto, me parece que aunque hablemos de lo poshumano, estas prolongaciones de las herramientas tecnológicas terminarán de, ¿cómo se dice?, de escindir grupos de identidades sociales, puesto que habrán quienes actúen insertos en esa noción del ámbito cosmogónico natural que implica otras nociones completamente distintas. Y creo que están ocurriendo movilizaciones sociales muy importantes motivadas por el cambio climático que nos anuncian también nuevas generaciones de niños, de jóvenes, que plantean y reflexionan con respecto al urbano, a la contaminación, con respecto al reciclaje y a lo sostenible, de una manera mucho más comprometida que lo que pueda ser nuestra generación. ¿Dónde está la ciudad y hacia dónde va la ciudad? Yo, la ciudad para mí, y respetando ¿qué se dice? La frase esta de que la ciudad es todo menos la arquitectura, que nos menciona Cheo Carvajal, a través de haciendo referencia a una propuesta muy, digamos, de Manuel Delgado. Yo creo que la ciudad está construida en todos sus ámbitos, en lo tangible y lo intangible, y creo que es una demostración de la creación humana en su máxima expresión. Aún no gustándome el paisaje de Dubái o de Qatar, reconozco que allí hay unos ejercicios de creatividad sumamente extremos, pero que a fin de cuentas nos apuntan a ese ser que tiene manos, que tiene cerebro y que es capaz de construir y acercarse a la materia, de ingeniar e imaginar proyectos, de maquetizar las ideas, y que ese ejercicio se materializa en un espacio hecho se materializa y se concreta en un espacio hecho para ser habitado y para disfrutar en sus distintas gamas de expresiones. Creo que bueno, que la ciudad es eso, o sea, que la ciudad tiene sus dos caras, la tangible y la intangible, pero que es el ser humano el que hace posible tanto lo tangible como lo intangible. Le damos la palabra a Cheo Carvajal. Aquí estamos, ok. Sí, bueno, primero quiero recordar, en realidad lo que Manuel Delgado Ruiz decía es que ¿qué es lo urbano? Diciendo que lo urbano era la ciudad menos la arquitectura, tratando de poner énfasis en que lo urbano no era eso que entendemos como lo sólido, sino más bien lo que fluye, lo que se mueve, es la vida, pues, ¿no? Al final. A ver, a mí una gran preocupación de toda esta discusión de lo humano y lo poshumano y de las tecnologías y el metaverso es, digamos, en la promesa moderna, si se quiere, de las ciudades modernas, de que el individuo, el ser, digamos, que viene de una comunidad donde está claramente identificado con nombre y apellido y con un linaje, una historia y un contexto, de pronto se disuelve en la multitud y vive la promesa de una libertad del anonimato, ¿no? Es como esa gran idea de soy libre en la ciudad y porque no soy nadie al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Esa idea que está allí encuentra, digamos, terreno fértil, obviamente, en el mundo digital. Es un espacio perfecto para esa promesa, para ser otro, para ser más tarde alguien que no soy,
para construirme una historia particular. Está hecho como a la medida de eso. Y claro, la gran preocupación es que mientras todos vivimos igual, todos salimos a comprar el pan en la esquina, salvo algunos que les llegará a la casa, pero seguimos viviendo en ese mundo, digamos, edificado que está allá afuera, donde nos encontramos con los demás. Y en ese mundo, uno de los grandes problemas es la ausencia de reconocimiento y de respeto por el otro, por esa diversidad que se supone que es la que le da sentido a la ciudad. Y claro, al, digamos, cambiar como el foco de atención entre ese problema que tenemos allí y mudarlo a un espacio absolutamente infinito, insólito, difícil de medir, además de caracterizar del todo, entonces como que si por momentos nos olvidáramos de eso otro real que está allá afuera y que nos exige un compromiso, nos exige una manera, digamos, de entrar en relación, de interactuar con el otro, que necesita, digamos, para que no haya más exclusiones, para que, digamos, las brechas de desigualdad disminuyan, necesita eso, que uno se reconozca en ese espacio con el otro. Entonces, bueno, mi gran preocupación tiene que ver con esa, bueno, cambio como de enfoque, y ahora todos estamos montados en esta, bueno, no todos obviamente, pero sí hay como un gran interés en dedicarle mucho esfuerzo a este asunto de lo poshumano y del mundo digital y del metaverso. Yo lo que creo que en todo caso la tecnología, la gente la puede seguir utilizando como quiera, estamos en libertad de hacerlo, pero que bueno, que sí que tenemos, por un lado, unas herramientas tecnológicas que nos permiten también construir un poder de la gente si lo hacemos con estrategia, si sabemos comunicar lo que queremos. Si tenemos una visión compartida de esa ciudad para la vida, de la gente, y para el respeto y para la diversidad. Entonces yo creo, ¿hacia dónde van la ciudad? Bueno, yo hablaría hacia dónde va mi ciudad ahora, y yo ya caractericé un poco diciendo que estamos en medio de una atomización del autoritarismo y una disolución de las instituciones, pero que al mismo tiempo permanecen como unos cascarones allí que parecieran ser instituciones, pero no son. ¿Cómo hacemos nosotros los ciudadanos cuando eso que está allí, junto con el poder, el dinero, del capital, que está haciendo cosas a su antojo? Siempre ha sido un poco así, pero ahorita creo que está muy exacerbado. ¿Cómo hacemos nosotros los ciudadanos ante eso? O sea, entonces, el papel del ciudadano que se conecta en redes, que utiliza o no la tecnología y que utiliza o no las plataformas digitales para observar y para mapear y para registrar cosas y hacerlas visibles, es un poco lo que es como una discusión que a mí me parece interesantísima de cómo nos insertamos y decimos, nosotros existimos en medio de estos poderes. Los ciudadanos tenemos cómo colocarnos en medio y empezar a plantear, proponer, exigir, a veces inclusive frenar el abuso de los poderes, de los otros poderes, digamos, que van transformando la ciudad en algo que, bueno, que no está hecho para todo el mundo, no está hecho para que estén incluidos todos. Hasta ahí. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea Cheo. Yo creo que son tiempos en los cuales hay que despertar las militancias activas y en el espacio y el tiempo real, porque de eso también se trata la cultura, de poder construir un espacio para compartir y para dilucidar nuestros problemas en el espacio real y socializarlo. Y ahí, en ese sentido, hay dos preguntas que todavía no han sido respondidas, que propondría que fueran como con las preguntas con las que cerremos este ciclo, y hacer una síntesis antes de darle el paso al profesor Ramón Fermín, director del Instituto de Urbanismo, para que ya cierre el ciclo, este ciclo de conferencias que se ha desarrollado, de 5 conferencias que se han desarrollado alrededor de estos temas, de las nuevas líneas de investigación del Instituto de Urbanismo. La primera pregunta, que tiene mucho que ver con esto que
que plantea Cheo es de Edgar Yajure y habla de que él percibe incongruencias y asimetrías en nuestras ciudades, supongo que ciudades venezolanas, que están ausentes en otros países. Sin embargo, él no encuentra conceptos o categorías en la exposición de la profesora María Teresa Novoa que rindan cuenta de este fenómeno. Pero cuando habla de las incongruencias y asimetrías, creo que tiene que ver un poco con este aspecto de la desinstitucionalización que hemos vivido en el país. No sé si me equivoco, pero me gustaría tener la opinión de ustedes al respecto de esto. Y luego hay una preocupación de Vidal González sobre el tema de los constructos del patrimonio y la patrimonialización en la dimensión identitaria de la memoria. ¿Cómo se podría identificar, categorizar y vincular estos elementos citadinos contemporáneos con el imaginario colectivo y su función principal de poder legar una ciudad al mañana? Pues, o sea, ¿qué tipo de ciudad estamos legando al futuro? Y creo que con estas dos preguntas cerraríamos el ciclo del panel y ya la fase de cierre del foro del día de hoy. ¿Quién quiere iniciar reflexiones al respecto de estas dos preguntas? María Teresa, Beatriz, Cheo. Ahorita como me desconecté un poquito, déjame volver. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Cedo la palabra porque como me desconecté, quedé así como en blanco y me desubiqué. Después retomo otra vez. De acuerdo. Beatriz, ¿tienes algo que aportar en el sentido de estas dos preguntas, de estas dos dimensiones que están aquí planteadas? Sí. Sí, yo llevaba rato levantando la mano y la bajé ya porque, o sea, no entendí bien, pero no importa. Bueno, pues era justamente cuando tú comenzaste la pregunta anterior, a decir hacia dónde van las ciudades, y ahora un poco tratando de entender la pregunta de Vidal González. Bueno, volvemos al punto de que la ciudad es dinámica, y en ese dinamismo están las estructuras sociales, económicas, políticas, ambiental. Cuando vemos esto como una sola burbuja homogénea, creo que empezamos a tener carencias y ausencias de comunicación y de lenguaje. Yo siempre lo llevo al plano siempre me recuerdo una imagen de la película esta de Kurosawa de Rashomon, donde todo el mundo tiene su verdad en ese diamante. Son muchos lados, todos los lados son iguales, pero cada uno tiene una versión de la realidad. Y eso es un poco lo que es la ciudad. La ciudad se mantiene en su dinamismo. Por supuesto, cada vez la vamos entendiendo más súper especializada. Ciertamente hay cambios que se están dando. Tú mencionabas anteriormente hacia dónde va la ciudad porque ha habido cambios. Yo te pregunto, el comercio. En nuestros últimos 10 años hemos visto cambios en el comercio. Yo te respondo, absolutamente sí, porque hoy por hoy, si bien tenemos el comercio tradicional como lo conocemos desde hace unas décadas, empezamos a tener un comercio líquido y ese es tan válido como el tradicional, por decirlo, que tiende a desaparecer porque en nuestro contexto hay una nueva forma de trabajar esa imposición de poderes, sí, también, y tiende a desaparecer. Bueno, esas son las condiciones que nos estamos enfrentando en estas comunicaciones del mismo dinamismo de la ciudad. Pero lo que quería decir es que el dinamismo se reproduce y se va cambiando, y cada comunidad, cuando lo vemos general, es complejo, porque en sí esa es la ciudad, una superestructura compleja que no tiene un momento estático. Y entonces, mientras no lo vemos estático, no es muy complejo si no sabemos desde qué perspectiva lo vamos a estudiar o lo vamos a comprender. Y desde qué perspectiva vamos a trabajar el lenguaje. Por eso hablaba de la dialógica, porque si nosotros empezamos a hablar desde mi lenguaje académico, posiblemente no voy a tener comprensión ni voy a tener respuesta en muchos aspectos. Pero
no es posible si no empezamos a entender que hay que hacer un trabajo hermenéutico en el cual yo no puedo prejuiciarme sobre lo que me voy a encontrar en un sector. Para eso tienes que trabajar sectorizadamente con las comunidades, porque si no es muy complejo tener una respuesta homogénea. Entonces, bueno, era un poco lo que les quería mencionar anteriormente y un poco trabajando con lo que dice Vidal. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, ya para cerrar, Cheo, respecto a estos aspectos del patrimonio urbano y de esos desequilibrios, esos ciertos desequilibrios que se perciben en la ciudad contemporánea, que nos hace tener visiones, efectivamente coincido, unas visiones un tanto... ¿cómo fue el planteamiento que nos dijeron? Ya va un momento. Ajá, y asimétricas, unas relaciones asimétricas que efectivamente nos conducen con mucha frecuencia a unos sentimientos de desasosiego ante la pérdida inevitable de espacios de calidad ambiental, de calidad de encuentro ciudadano, que los ciudadanos estamos de alguna manera llamados a rescatar, a reivindicar. O sea, ¿cómo hacemos para que podamos despertar a la ciudadanía para que tome las banderas de la defensa de los valores de la ciudad, que verdaderamente son esos los que nos van a garantizar nuestra calidad de vida urbana? Yo lo que planteo aquí sería, y tomando un poco la última intervención de Beatriz, que señalaba un poco el lenguaje, ¿no? El tema de cómo hacemos para entendernos, ¿no? Cómo la academia se entiende con las comunidades, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿desde qué lenguaje? Tiene que haber un lenguaje que permita de verdad que no haya esa asimetría también entre un experto y una persona que habita y produce la ciudad a su manera. Y yo creo que ahí hay una cosa interesante, y voy a mencionar solamente un ejemplo con el tema de los árboles y la pelea esta, no la pelea, digamos, la tarea a la que nos hemos entregado a algunas personas en defensa de los árboles en la ciudad. Que alguna gente piensa esto es romántico, no sé qué, en fin, que tiene que ver con, bueno, el árbol genera unos beneficios ecosistémicos y eso es importantísimo para el futuro, y, en fin. Pero hay una discusión, sobre todo entre especialistas, expertos, de arquitectos paisajistas sobre todo, que señalan como muy taxativamente ante la ciudad que tenemos, la ciudad dada, es decir, esta, la que tenemos hoy, porque se va a transformar según los intereses y, digamos, el poder de grupos y según los intereses de esos grupos. Bueno, tenemos una ciudad que está hecha para los carros, por ejemplo, y que tiene unas vías que son de repente amplias para los carros, y igual insuficientes probablemente para los carros, pero que tienen unas aceras estrechas. Y esas aceras estrechas de repente tienen unos árboles gigantes que rompen la acera. Y entonces pensamos, no, pero es que ese árbol no es adecuado, dice el experto. Y el experto dice, ese árbol hay que eliminarlo. Y hay que sustituirlo por un árbol bastante más pequeño que esté, digamos, en consonancia con esas dimensiones que tiene la acera. Y nosotros de pronto decimos, ¿y qué tal si repensamos la acera y la forma de movilidad? Así es. Que la calzada no es tan grande, el espacio que tienen los vehículos ya no es tan grande, y entonces a lo mejor ese árbol que ahora en este momento está descontextualizado, digamos, en esa dimensión de acera, de pronto encuentra una hermosa justificación. Entonces, un poco con lo que quiero cerrar es que si bien las ciudades obviamente cambian y son muy dinámicas, pero hay unos intereses en pugna. Y dentro de esos intereses en pugna, ¿cómo nos posicionamos nosotros? ¿Y qué buscamos? ¿Qué perseguimos dentro de esa lucha por el hábitat? Un hábitat, digamos,
justo, digamos, por un poco de justicia espacial, por un poco de sostenibilidad ambiental y de no seguir, digamos, en un tipo de ciudad que le funciona a unos nada más, pero no a todos. Entonces, bueno, yo creo que esa es una discusión interesante de cómo el ciudadano se puede insertar en esa lógica de la discusión, inclusive de qué ciudad es la que queremos, ¿no? Sí. Sin ser experto. ¿Qué ciudad quiero? Y cómo me propongo yo alcanzar esa ciudad con otros, que puede ser inclusive con expertos. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde está hacia dónde vamos. Bueno, nosotros deberíamos ir hacia allá, creo, como ciudadanos, a encontrarnos y a empezar a pensar más y a generar situaciones que pongan en evidencia esa ciudad que queremos y no decir, bueno, es que hay que actuar según el marco de la ciudad que tenemos en este momento. No, nosotros aspiramos a mucho más. Así. Bueno, yo les propondría a Beatriz y a María Teresa unas palabras brevísimas para ya cerrar el evento y ir culminando. Sí, Se hizo corto. para complementar lo que está diciendo el profesor Cheo y lo que venimos hablando, Melín, ciertamente los procesos argumentativos existen desde la academia y tienen que ser éticos. Y para eso la argumentación es válida. Lo que uno intenta decir cuando estamos hablando de encontrar las significaciones no quiere decir que nos vamos a llevar por delante lo que es la salud y todo lo que tiene que ver el ambiente, porque, bueno, porque así hemos convivido toda la vida, ¿no? Insisto, es una tramoya importante de trabajo entre comunidades, profesionales, y cómo enfrentar el poder. Bueno, eso es complejo, porque nos estamos topando ya décadas luchando con un poder que, bueno, devasta. Y ya no puedo decir más palabras porque ya con eso creo que lo dije todo, devasta. Y hay instituciones que están vacías, están huecas, son cascarones, que ciertamente anteriormente decía, ¿qué hacemos con esas instituciones? Bueno, la dinámica propia es que los sujetos van encontrando camino. Podemos hacer un historial de lo que ha sido la vivencia nuestra en los últimos 30 años y estamos pasando por problemas novedosos que no nos habíamos planteado anteriormente y sin embargo aquí estamos y nos los planteamos, salimos adelante, salimos a flote, no de la forma conveniente, eso es correcto, pero lo que va a pasar es que en algún momento esas instituciones que son cascarones, bueno, caerán y vendrán nuevos paradigmas de comunicación y de trabajo, porque así se mueve la sociedad. Entonces con esto quiero cerrar. María Teresa, gracias. Beatriz. Bueno, yo diría que la inmediatez creo que es un débil aliado de la ciudadanía y que a nosotros nos cuesta como surfear o, digamos, balancearnos entre el pasado y el futuro. Y me parece que hay mucho que aprender y esa transmisión, no sé si no necesariamente le pondría el nombre de expertos, creo que el aprendizaje del que lo tenga o el conocimiento del que lo tenga con buenas bases de lo que fue positivo y negativo, que es el gran maestro, es lo que nos puede ayudar a construir un futuro mejor. Desconocer las experiencias pasadas no tiene ningún sentido, porque es volver a repetir grandes errores urbanos, grandes errores de ciudad. Y la maravilla de la época que vivimos es que está a la mano de todos las grandes experiencias. Pareciera que paradójicamente, mientras más información, como que más perdidos se está en muchas cosas. Y aunque no creo que hay una sola verdad, tampoco creo que tampoco me genero falsas expectativas en comunidades si no tienen una red y una estructura y una esencia bien conocida, bien sustentada,
que permita traducirse en elementos de futuro. La inmediatez no tiene asideros ni conduce a buenos derroteros. Pues muchas gracias por el mensaje final. Yo voy a tratar de hacer una síntesis brevísima sobre lo que se ha llamado desde el guión los hallazgos de esta discusión. Creo que es evidente que tenemos muchos puntos en común y tenemos además la conciencia de las muchas líneas de trabajo que tenemos por delante en este campo de la cultura urbana. Y también creo que ha quedado claro que entendemos que la cultura urbana dista bastante de ser eventismo urbano, que es lo que se ha dado por consolidar en sustitución de este concepto tan importante para todos nosotros. Y María Teresa inició su planteamiento y fue, digamos, relevante muchas de las cosas que planteó. Me agradó mucho todo el aspecto que tiene que ver con las diferentes categorías de iconografía que encontramos en la ciudad, así como la identificación que hace con respecto a el tipo de ciudad en términos de la relación arte-espacio urbano que es Caracas, con esa presencia de la música y de las artes escénicas a lo largo de la historia de la ciudad, que forma parte como de un patrimonio cultural esencial que le da efectivamente un carácter y una identidad, y ojalá que podamos de alguna manera reivindicar esa herencia que tenemos en un país tan musical como el nuestro, pues, ¿no? Luego, en el caso de Morela, pues nos introdujo a una gama de temas importantísimos que se están debatiendo hoy en las grandes revistas indexadas a nivel internacional, con este sondeo que hizo Scopus, de manera tal de que los participantes y los estudiantes del Instituto de Urbanismo que quieran desarrollar sus líneas su trabajo de investigación en esta línea de investigación, seguramente van a conseguir un terreno muy fértil para poder abonar en él sus descubrimientos, sus hallazgos y sus relaciones. Beatriz, por su parte, nos da cuenta de la relación que existe entre esa solidaridad mecánica que habla de Durkheim y la importancia de la dialéctica para reconocer los significantes, los significados y la importancia de la resignificación para ir articulando los lazos de solidaridad entre las diferentes comunidades. Y por su parte, Cheo nos llama la atención acerca de la necesidad de no perder de vista jamás las relaciones cuerpo a cuerpo en la ciudad, que la ciudad es un espacio de conflictos y de resolución de conflictos, pero que para eso con frecuencia requiere de una ciudadanía activa, unas militancias beligerantes que ocupen sus espacios, ocupen sus lugares para poder rescatar todos aquellos referentes y esos imaginarios que son fundamentales para nuestra relación. He tratado de hacer una síntesis muy rápida. Tengo que darle el pase al director del Instituto de Urbanismo para que despida este ciclo de conferencias. Y desde mi punto de vista, también muy agradecida por haber sido designada como moderadora de este panel tan importante. Ramón. Gracias, Melín. Y primero, gracias por ese resumen, esa síntesis, ¿no? Gracias a los profesores, a los invitados, María Teresa, a la profesora Morela Briceño, profesora Beatriz, a Cheo Carvajal. Esta área es un tema particularmente de interés, ¿no? Entonces lo menciono. Pero bueno, un poco me toca cerrar este ciclo. Hemos estado, esta es la quinta semana, hemos realizado 5 conferencias con panel de discusión, que ahora lo menciono, y bueno, concluye hoy. Ha sido un trabajo de verdad con un esfuerzo inmenso, tanto internamente, pero también de todo el esfuerzo que han puesto los invitados, que yo creo que todos en el instituto estamos agradecidos.
Y desde el inicio que hemos realizado estas 5 conferencias, Ambiente y Sostenibilidad Urbana, Política de Planificación, Gestión Urbana, la tercera, Sociedad y Espacio Urbano, la semana pasada con Economía Urbana y esta última con Cultura Urbana. Y esto desde el instituto, el propósito es para revisar las áreas de investigación que hemos venido haciendo o que se han venido haciendo a lo largo del tiempo y revisarlas para ver a dónde dirigir los esfuerzos como instituto, que es de investigación y obviamente de docencia, cómo dirigir todo esto. Y bueno, y esto es un inicio, ¿no? Y gracias a todos los que se han invitado, a todos los conferencistas, todos los que han aportado, nos toca un trabajo posterior a todo esto se está registrando. Y bueno, nos toca un trabajo que es como el principio de ese propósito y ese esfuerzo que, bueno, que hemos propuesto para poder llevar a cabo toda esta charla. No quisiera antes también concluir agradecido por el comité organizador y que todos los invitados han estado muy en contacto y con todo el apoyo de Heimar Giró y Pedro Fernández. Y con el apoyo de Ramsés, que ha sido toda la parte tecnológica, que también han tenido un contacto actualmente, con Leima Luce y Alejandría Rojas, que, bueno, que toda la parte de diseño, esto ahí se concluye con un evento como este, pero bueno, hay un esfuerzo por detrás y de meses para llevarlo a cabo. Y también, bueno, todo esto viene de la coordinación de investigación en extensión, toda esta propuesta inicial de la profesora Carol Herrera y bueno, y con la asesoría y la ayuda y con todo el apoyo de la profesora Ariana Tarján. Agradecido, yo creo que tengo referencias, y esto es una cosa como interna, tengo referencias de que en estos momentos que sabemos de todos los problemas que tiene la Universidad Central, la facultad y el instituto, que todo ha sido lo mismo, creo que prepararnos y preparar de alguna manera, revisar ese futuro cuando vengan, aunque podamos hacer cosas paralelas, pero vendrá un futuro mejor por todos los problemas que estamos padeciendo, prepararnos a ver a dónde dirigir la mirada, ¿no? Y bueno, ese ha sido el propósito de este ciclo que, bueno, que concluimos hoy. No quisiera dejar de invitarlos, y creo que puede ser muy significativo. El lunes 28 a las 10:30 de la mañana va a haber un encuentro aquí en la sala de exposiciones para celebrar los 55 años del instituto, ¿no? Lo he repetido varias veces, todo esto con motivo de los 55 años, que bueno, se dice rápido, pero ya ha pasado un tiempo con muchos logros del instituto, pero principalmente ha sido, bueno, para revisarnos, al menos lo pongo en esas palabras, en el instituto y, bueno, de alguna manera cómo reformularnos, si es una palabra entre comillas lo pongo. Y bueno, están todos invitados el lunes. Y bueno, yo creo que puede ser muy significativo porque es presencial, ¿no? Y después de toda esta situación de la pandemia y estas distancias y clases a distancia, siempre reencontrarnos, que tiene que ver un poco con los temas que hoy se hablaron, ¿no? De alguna manera estar presente y vernos, y bueno, están cordialmente invitados. Le agradezco a todos otra vez y bueno, y a todos los que asistieron, que ha sido, bueno, significativo y agradecidos de todo de parte del instituto. Bueno, gracias a todos y gracias, Melín, por esta última conferencia.